Hace poco vi la película Un robot salvaje y reflexionando sobre todo lo que está pasando con la inteligencia artificial hoy en día, una pregunta no salía de mi cabeza. ¿La inteligencia artificial podrá desarrollar conciencia propia, adaptarse y mejorarse sin necesidad del ser humano? Nos encontramos en una isla desierta de ubicación desconocida. Los animales estaban inspeccionando una especie de paquete. Tocando algunas cosas que no debían, la caja comenzó a moverse. De esta saldría una robot llamada Rose, que al despertar siguiendo su programación, interpretaría que alguien la compró para asignarle una tarea. Por lo tanto, lo más sensato fue dirigirse hacia los animales en busca de un propósito, pero tengo que decirles que no fue recibida cálidamente. De modo que comunicación incluye el instante. A pesar de esto, Rose no se rendiría, comenzaría un proceso de aprendizaje para así hablar con los animales en su propio idioma. Al principio vemos una robot que no entiende en qué lugar se encuentra. Ella fue diseñada por y para servirle a un dueño, pero aquí no veía nada parecido a eso. Con sus nuevos conocimientos, Rose se presenta nuevamente delante de los animales, pero a pesar de comprenderse perfectamente entre ellos, es rechazada nuevamente, ya que en esta isla reina la ley del más fuerte y ella como algo nuevo representa una amenaza para los animales. Con más nada para hacer, comprendería que aquí no se encontraba su propósito, preparándose para enviar una señal y ser rescatada, pero como no era definitivamente su día de suerte, sí, la impactó un rayo, pero no termina aquí. Cae por un acantilado, le roban piezas, la persigue un oso, en fin, lo único seguro es que los mapaches que le robaron las piezas conseguirían chamba en Latinoamérica. ¡Qué buen servicio! Cuando Rose logra recuperarse del shock, se da cuenta que acabó con la vida de una definitivamente no soy experto en lengua. Y también con la vida de sus hijos, al caerles encima, pero entre ese desastre lograría visualizar un pequeño huevo, con un gansito dentro, por lo que Rose solo interpretaría que debe cuidarlo. Un viejo zorro intentaría comerse al huevo, siendo detenido por la robot y recibiendo una pequeña dosis de acupuntura para liberar el estrés. El nombre de este es Fink y será muy relevante para la historia. Rose ve eclosionar el huevo con asombro y el gansito al ver a Rose solo pensaría en una sola cosa: La llevaré a casa con mamá. Luego de pensar que había terminado su tarea, Rose se dispone a irse, siendo seguida por el gansito, que ahora la veía como una madre. Rose, sin prestarle mucha atención, se dispondría a enviar una señal nuevamente para ser rescatada, pero su nuevo hijo la dejaría sin su última esperanza al romper su localizador. En una escena un tanto cómica se nos presenta una familia de zarigüeyas, ya que Rose trataría de dejar al gansito a cargo de la madre, pero esta le diría: no gracias, ya tengo 8, donde acto seguido ataca a uno de sus hijos, bueno 7, ¿quién los cuenta? Y le daría como tarea cuidar al gansito, a lo que Rose aceptaría siguiendo su programación. Aquí empezamos con nuestro plan Gansito Feliz. Es sencillo, solo hay que darle comida, enseñarle a nadar y a volar. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, creo que si le decían desvive al gansito, lo hacía mejor. Aquí aparece de nuevo Fink, nuestro amigo el zorro. Al ver el talento maternal de la tostadora, no pudo contenerse y fue a ayudarla. Al final el zorro tenía una doble intención, la cual era comerse al gansito. Pero al ver que Rose podía conseguirle comida, no dudó en utilizarla para su beneficio. Fink se nos presenta para explicar verbalmente el ambiente de la isla y sus reglas. Básicamente tienes que ser más listo y fuerte que los otros. Simple ley de supervivencia. Esta mentalidad se ve reflejada cuando Rose le explica que debería reparar sus partes dañadas, a lo que este responde fácilmente desde su realidad. Encontremos a otro robot, lo desvivimos y le quitamos las piezas. Definitivamente un genio, como hay tantos robots en la isla. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! En fin, seguimos. Fink, luego de darse un banquete y finalmente darle algo de comida al pobre gansito, completa la primera fase, comer. Ahora la segunda representaría un verdadero reto, aprender a nadar. Fink intenta un clásico, lanzar al niño al agua, típico de papá latinoamericano. Al ver sus intentos frustrados, el zorro llega a la conclusión de que va a ser complicado debido a que el gansito era más débil de lo normal, sacando a relucir de nuevo su mentalidad de que la astucia, la inteligencia y la fuerza lo eran todo, por lo que encuentra una solución eficaz: comerse al gansito. Rose se niega rotundamente. Aquí nuestro robot empieza a construir una casa con una eficiencia increíble. Incluso vemos ciertos puntos de desarrollo, como dejarse ayudar por el gansito solo para no herir sus sentimientos, o cuando intenta comprender el humor de los animales, ya que estos se ríen al ver a otros caer o tropezarse. Y lo más importante, dándole un nombre al gansito: Brillo. Cayó la noche y Brillo no podía dormir, a lo que Fink procedería a contarle un cuento. Rose, maravillada y queriendo aprender más, le preguntaría al zorro: ¿cómo puedes hacer un cuento sobre algo de lo que no sabes nada? El amor. A lo que el zorro respondería: cuando creces sin algo es normal que pases mucho tiempo pensando en eso. Y aquí hago un paréntesis. Me hubiera gustado que se hablara un poco más sobre la familia y el pasado de Fink.
ya que el personaje tenía mucho jugo para exprimir, pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. Fink, al ver que Rose se apagó para pasar la noche, se acurrucó al lado de la misma, mostrando que nuestro pequeño zorro también tenía esas ganas de pertenecer y formar una familia. Con el paso del tiempo vemos a un Brillo adolescente, sí, la etapa más complicada. Vemos cómo habla y actúa como si fuera un robot. ¿Quién se lo habrá enseñado? Pero lo más importante, vemos a una Rose que aprendió a improvisar, a pensar por sí misma y que comenzaría a desarrollar ciertos sentimientos que no comprendía. Vemos que Brillo aún no sabe nadar, ya que la información que tenía Rose sobre el tema era sobre cómo nadaban los humanos, y eso no servía por un ganso. Brillo era menospreciado e ignorado por todos los gansos de su especie, hasta que uno de ellos le soltó la bomba y le confesó que Rose no era su verdadera madre y se había hecho cargo de él luego de haber acabado con su familia. Fink intentaría atacarlos al haber desvelado el secreto que compartía con Rose, mostrando un poco el cambio de nuestro zorro. En fin, Brillo, en shock, no deja a la nerviosa Rose explicarse y suelta unas palabras que ninguna madre querría escuchar. Tú no eres mi verdadera madre. Rose, decidida a comprender mejor la situación, buscaría al resto de robots que se perdieron del barco que los transportaba. Aquí Rose, a pesar de no ser 100% humana, ya era capaz de pensar por sí misma, logrando arreglar a otro robot para hablar con él. Esta escena se puede ver como un paralelismo entre la Rose que llegó a la isla y la que conocemos ahora, una Rose que se preocupa, piensa, improvisa y siente, comparada con ese robot. Como ella en un principio no tenía esencia, aún así, sin muchas respuestas, toma un localizador nuevo y se lo instaló. Al intentar hablar con Brillo, este se niega a continuar aprendiendo con una supuesta madre como ella. Pero aquí vemos aún más reforzada la idea de cómo Rose desafía su sistema. Incluso cuando Brillo le dice que su tarea se acabó, haciéndola perder su propósito, esta se superpone y se niega a dejarlo ahí, mostrando conciencia propia. Aquí empezaría el proceso para enseñarle a Brillo cómo volar. Vemos pequeños destellos de su entrenamiento, crean una pista para que éste vuele. Al mismo tiempo, Rose convive más con los animales y se va ganando el respeto de algunos. Busca consejos del águila y del ganso más viejo de la isla, y continúan con el riguroso entrenamiento al puro estilo de Rocky Balboa, y logrando que el pequeño Brillo aprenda finalmente a volar. El ansiado día llegó. Brillo se presentó ante todos los gansos, dispuesto a volar junto a ellos para pasar el invierno, y conoce al ganso anciano que le dice que a pesar de su condición, es gracias a Rose que él se encuentra aquí hoy, desafiando la naturaleza. Llega el momento de partir y Brillo, con las palabras del anciano resonando en su cabeza, no consigue el valor para disculparse con Rose y parte sin que hayan podido cerrar esta disputa. ¿Cuántas veces no hemos actuado de esta manera? Al llegar el momento de afrontar nuestros errores, ya sea por orgullo o por miedo, no lo hacemos, pero nunca sabemos si esa será nuestra última oportunidad de arreglar las cosas con esa persona. Ahora que Brillo se había ido, Fink se acerca a Rose con timidez y le pregunta si de verdad estaba obligada a irse, a lo que Rose respondería: no lo sé. Fink, a pesar de su cambio, aún seguía encerrado en su burbuja y no terminaba de mostrar sus sentimientos. A pesar de que no quería que Rose se fuera, se fue con el corazón en un puño y no insistió más, creando un momento incómodo y triste donde al final ambos se separan. Rose iría a lo alto de la montaña para enviar la señal de rescate, mientras la veíamos perderse en la lejanía. Brillo se encontraba en camino, pero una tormenta los azotaría. Como por arte del destino, en el lugar donde buscan refugio encontraron Rose. Sí, muchos robots como ella se encontraban en la fábrica. Al ser detectados tuvieron que activar el plan escape, ya que Brillo confundió a su mamá y delató su posición. Al final, nuestro pequeño gansito es dejado a cargo por el anciano que decidió sacrificarse para que todos pudieran escapar bajo el mando de Brillo, logrando salir a salvo del lugar. Pero ¿a qué costo? La isla se veía azotada por el gélido invierno. Rose había decidido quedarse en la isla y se cruzaría con Fink en la casa que habían construido. Este contento se lanza sobre Rose al ver que ésta seguía aquí y le comenta que el invierno era más fuerte que nunca y que todos los animales se encontraban en peligro. Fink quería dejarlos por su cuenta, pero Rose no se quedaría de brazos cruzados y comenzaría la operación rescate, salvándolos uno por uno. Cuando finalmente lo había logrado, Rose se encontraba exhausta y los animales peleaban entre ellos. Todo era un caos. Fink, al ver el estado de Rose y desafiando su naturaleza egoísta, tomó la palabra, dando un discurso de lo aprendido junto a ella, que gracias a una desconocida se encontraban todos sanos y salvos, comentándoles que a pesar de ser como son, podían adaptarse y cambiar, así solo fuera durante el invierno, para sobrevivir todos juntos, como un equipo. El gélido invierno pasaría finalmente en paz y armonía, pero no todo podía ser color de rosas. Rose se recargó finalmente y despertó de su larga siesta, encontrándose con la noticia de que su hijo, Brillo, estaba de regreso, pero al ver cómo este es aceptado y respetado por los suyos, decide dar marcha atrás, dándose cuenta de que él ya había encontrado su hogar. Brillo, al encontrarse con Fink, decide buscarla, pero pasaría algo que nadie esperaría. Una gran nave aparecería frente a Rose, pareciendo una robot llamada Bond,
Vontra, que venía a buscar a nuestra protagonista. Rose sentía el instinto asesino proveniente de esta robot, por lo que empezó a actuar lo más discretamente posible. Rose, al estar a punto de irse, fue detenida por Fink, haciendo que Rose mintiera para escapar, algo completamente sorprendente por una robot. Esto activaría las alarmas de los robots de recolección, armando una feroz batalla donde se empezaría con la frase que le daría sentido a la película: yo soy una robot salvaje. La batalla fue ardua, los animales lograron superar a sus atacantes usando todas las tácticas aprendidas en la isla y saliendo momentáneamente victoriosos, pero Vontra usaría una última jugada destruyendo a los robots que había enviado para generar una distracción y así llevarse finalmente a Rose, intentando reiniciarla y recuperar su base de datos para comprender el cambio de esta al desafiar su programación. Al final, haciendo gala de su aprendizaje y con un trabajo en equipo, lograron rescatarla y acabar con los intrusos, teniendo finalmente su redención con brillo y recuperando su relación madre e hijo. Pero Rose, a pesar de todo, sabía que solo era cuestión de tiempo para que vinieran a buscarla nuevamente, por lo que con toda la tristeza del mundo y para proteger a los animales, pediría de su hijo, de Fink y del resto, enviando la señal de rescate y partiendo, solo para encontrarse en el mismo lugar que visitó Brillo durante su viaje. Como era casi invierno, los gansos tenían que volver a migrar y nuestro pequeño Brillo, aprovechando su viaje, pasaría a hacerle una visita a su madre, con un poco de nerviosismo, asustado de que le hubieran borrado sus recuerdos, pero no. Taloyama finalizando con un abrazo entre ambos. Entonces, ¿puede una inteligencia artificial desarrollar conciencia? La historia sugiere que sí. Rose empieza actuando por programación, pero evoluciona hasta tomar decisiones que contradicen su diseño. Aprende del entorno, del afecto, del dolor e incluso desarrolla moralidad y mentiras piadosas. Esto plantea una pregunta inquietante. Si una IA puede sentir o decidir, ¿aún es una herramienta o ya puede ser considerada un ser? También el propósito no siempre está dado, a veces se construye. Rose fue diseñada para un mundo específico. Al ser abandonada, crea su propósito en el amor que ofrece y recibe. Esto conecta con otros como humanos. No todos encontramos nuestro camino en lo que se nos da, sino en lo que construimos. El vínculo es más fuerte que el origen. La maternidad de Rose no es biológica ni programada, es una elección diaria de cuidado. La película redefine el concepto de familia, mostrando que lo esencial no es de dónde venimos, sino quién nos cuida, nos forma y está ahí. Fink representa el eterno debate entre la naturaleza e influencia. Su historia prueba que el cambio es posible, incluso en quienes parecen condenados a una forma de ser. La inteligencia emocional como forma superior de evolución. Lo que diferencia a Rose del resto de los robots es su capacidad emocional, no su fuerza, no su inteligencia técnica. Este mensaje es claro: la empatía, la capacidad de amar y proteger es la forma más elevada de conciencia. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de su café y de este pequeño relato y que los haya invitado a reflexionar un poco sobre la vida y la realidad que vivimos hoy en día. Sin más nada que decir, los invito a suscribirse, darle like, les mando un abrazo fuertísimo y nos vemos en el siguiente video.